Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Bien, la semana pasada, desde el Servicio Departamental de Salud en Cochabamba, el CEDES, han informado sobre el primer caso reportado de tos ferina. Se trata de un bebé lactante de 2 meses y estaban realizando la investigación a los contactos del pequeño para poder interrumpir la cadena de transmisión. Pero ¿de qué trata esta enfermedad? ¿Cómo actúa en el cuerpo humano? ¿Debemos o no debemos preocuparnos? ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar? Bueno, para que nos responda esta y otras dudas, estamos en contacto vía Zoom con el doctor Jerzy Mamani. Él es epidemiólogo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Bueno, como usted lo decía, ya a nivel de nuestro departamento de Cochabamba se ha ido reportando el primer caso de tosferina durante la gestión. Sin embargo, no es el primer caso en Bolivia. Ya los departamentos de Santa Cruz y también el Beni habían reportado casos y el año pasado se declaró una alerta sanitaria debido a la propagación de esta enfermedad que es 100% prevenible por el tema de la vacunación y que pues esperemos también ahora no pase a mayores esta situación. Bien, doctor, para que podamos entender mejor y tal vez no preocuparnos de más, ¿de qué trata? ¿Cómo es que actúa la tosferina en el cuerpo humano? Bueno, recordar a la población que la tosferina, también conocida especialmente por las personas mayores como coqueluche o una tos convulsiva, es una enfermedad infecciosa causada por lo que es una bacteria llamada Bordetella pertussis. Esta infección se caracteriza por una tos violenta e incontrolable, a veces con un silbido inspiratorio, ¿no? Que puede durar semanas o meses. Por ello, cuando un paciente tiene una tos por más de 2 semanas que no responde a un tratamiento cotidiano, entonces ya se debe sospechar de esta enfermedad. Como habíamos mencionado anteriormente, es altamente transmisible y se transmite a través de lo que son las gotitas de flujo respiratorias. Entonces, cuando una persona va tosiendo, va esparciendo estas gotitas y pues si tiene personas alrededor, puede llegar a contagiarles. Si bien es altamente contagiosa, también es 100% transmisible. Dentro de lo que es las vacunas que tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones, tenemos la vacuna que nos protege contra lo que es la coqueluche y con ello pues podemos evitar una mayor propagación de esta enfermedad. ¿A quiénes principalmente podría atacar esta enfermedad? ¿Cuál es el grupo de riesgo vulnerable? Bueno, el primer grupo de riesgo es la población infantil menor de 1 año que no tiene las vacunas o tiene una inmunización parcial. Lamentablemente, durante la época de la pandemia del COVID-19, muchas personas han incumplido el programa ampliado de inmunizaciones y pues no han recibido todas las dosis de lo que son las vacunas, muchos de estos niños. Entonces, esta es una población susceptible de desarrollar esta enfermedad. Otro grupo poblacional tiene que ver con lo que son personas adultas mayores que probablemente durante su niñez ellos no recibieron esta vacuna, ya sea porque no haya estado disponible aún o también porque en los lugares donde residían las coberturas eran muy bajas. Las regiones donde las coberturas de inmunización son menor al 90% son catalogadas como zonas de riesgo, lo que ha ocurrido el año pasado en el departamento de Santa Cruz y Beni, pues muchos municipios de estos departamentos tenían coberturas de vacunación por debajo del 90%. Bien, doctor, ¿existe algún caso o podría haber esa posibilidad de que por más de que tenga la vacuna, esta enfermedad ataque a la persona vacunada? Sí se han reportado casos aislados de este tipo, no en Bolivia, pero sí en otros departamentos, donde personas que habían recibido la inmunización igual llegaron a desarrollar la enfermedad. Tres factores han estado asociados con ello, ¿no? El primero, que la vacuna no haya respetado la cadena de frío y por ende, pues que cuando se ha ido aplicando no ha generado la inmunogenicidad adecuada. El segundo, que estos pacientes hayan tenido ya algún problema inmunitario que no ha ido desarrollando los anticuerpos necesarios, ¿no? Como el caso de lo que son pacientes con desnutrición crónica, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de enfermedades. Y el tercero, que la técnica de la vacunación no haya sido la adecuada y por ende, pues, no se ha cumplido con el protocolo de vacunación que se tiene para esta enfermedad.
Bien, por otro lado, doctor, yo escuchaba y también leía sobre este tema y hay algunos de sus pares, de sus colegas, que indicaban que esto, en cuestión de las enfermedades de la tosferina, habían incrementado los casos porque la vacunación había disminuido su efectividad. ¿Qué tiene que decir con respecto a eso? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, más que la efectividad de la vacuna en sí mismo, ha sido asociado con una disminución en la cobertura de vacunación. Recordemos que entre el año 2000 y 2021 especialmente, muchos municipios se han dedicado solamente a lo que es la vacunación del COVID-19 y no así las otras vacunas de lo que es el programa ampliado de inmunizaciones. Eso ha hecho de que pues, muchos municipios tengan coberturas de menos del 90% de vacunación, llegando en algunos casos incluso hasta rangos de 60 a 70% de cobertura, es decir, un 30% de población que no estaba protegida. Entonces, también mucha gente que, póngase que se aplicaba la vacuna este mes, pero no le logró alcanzar el establecimiento de salud, pues pensaba, y hasta ahora mucha gente piensa así, que ya no podía recibir la siguiente dosis de refuerzo de lo que es esta vacuna. Sin embargo, eso es falso. Se puede completar los esquemas de vacunación, se puede reiniciar los esquemas de vacunación. El año pasado, en la declaratoria de alerta sanitaria, el Ministerio de Salud aprobó lo que es la implementación de un esquema corto, ¿no? Y no aplicar cada 2 meses, sino aplicar una vez por mes y con ello tener en 3 meses el esquema de vacunación completo. Entonces, estas cosas han hecho que disminuya lo que es la cobertura de vacunación y por ende exista mayor cantidad de población también enferma. Con estas últimas respuestas, entonces las personas ya adultas o jóvenes que tengan el conocimiento de que no han recibido esta vacuna cuando eran niños, sí es posible que lo reciban en la edad que tienen. En los lugares donde ha sido declarada la alerta sanitaria, si pueden, eso ha sido aprobado el año pasado ya por parte del Ministerio de Salud y pues con ello se intenta evitar una mayor propagación de esta enfermedad y también reducir la población susceptible de desarrollar estas formas graves de la tosferina. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor, para las personas que tal vez están teniendo estos síntomas sobre la tos por largos periodos de tiempo? Bueno, recordar a la población que esta enfermedad en su etapa inicial se puede confundir con un resfrío común, ¿no? Lamentablemente, muchas personas probablemente tengan estos ataques de tos que incluso pueden llegar a causar vómitos o puedan causar dificultad para respirar y simplemente lo toman como algo cotidiano, como un resfrío común, ¿no? Entonces hay que recordar que esta enfermedad tiene 3 etapas, una etapa catarral, una etapa paroxística y una etapa de convalecencia. En la etapa catarral es muy similar a un resfrío común, con una fiebre leve, con estornudos, lagrimeos, una tos nocturna que posteriormente se vuelve diurna. Y recién en la etapa paroxística es donde aparece la tos que se intensifica, existen ataques repetitivos y ese silbido característico al inhalar que habíamos mencionado anteriormente, que le da ese nombre también de lo que es la tosferina, ¿no? Entonces, es en la etapa catarral donde debemos acudir al centro de salud más cercano, no automedicarnos y con ellos recibir el tratamiento más adecuado posible. Hay que recordar a la población que el diagnóstico definitivo es laboratorial, por lo tanto eso se va a hacer en un centro hospitalario y si nos automedicamos lo único que podemos estar haciendo es agravar la situación de la enfermedad, ¿no? Podemos estar extendiendo el tiempo en el que esta enfermedad se va a estar desarrollando y por ende pues se puede llegar a complicaciones que en algunos casos incluso son muy severas en esta enfermedad, como las neumonías asociadas a esta enfermedad y con ello también derivar incluso en la muerte de lo que son estos pacientes. ¿Hay efectos secundarios después del tratamiento de la enfermedad, doctor? Lamentablemente algunas personas refieren lo que es la disminución o la dificultad respiratoria como un cuadro posterior ya incluso a lo que es el tema del tratamiento y por ello la importancia de que pues el manejo se haga de manera temprana y para ello existen medicamentos en el sistema sanitario que se pueden utilizar como el uso de antibióticos macrólidos por ejemplo que se hacen en este tipo de pacientes. Muchos pacientes requieren hospitalización y soporte respiratorio, que también se lo puede hacer, y por sobre todo lo que habíamos mencionado anteriormente, la inmunización de los contactos,
que evitan pues estas formas graves y complicaciones de esta enfermedad. Si uno está teniendo estos síntomas, entonces, además de acudir al médico, sí debería tener los cuidados de bioseguridad. Exactamente, si tenemos un paciente con estos síntomas dentro de nuestro domicilio, mínimamente debemos utilizar el barbijo, mantener el aislamiento también de estos pacientes, uno, para evitar una mayor propagación de la enfermedad y dos, también proteger a las personas que sean susceptibles, como personas con enfermedades de base, personas adultas mayores o personas que no estén inmunizadas frente a esta enfermedad. Bien, ya para ir finalizando la entrevista, doctor, una última pregunta. ¿Existe alerta en Cochabamba? ¿Tiene conocimiento si es que hay en otras regiones del país? Bueno, el departamento de Santa Cruz fue el más afectado durante la gestión pasada. Este año se ha seguido reportando algunos casos aislados. Luego fue el departamento del Beni y en el caso de Cochabamba son los primeros casos que se están reportando. Y dentro de la alerta sanitaria establece el Ministerio de Salud que se debe hacer una vigilancia epidemiológica activa, es decir, no esperar que el paciente se complique para hacer el diagnóstico diferencial, sino apenas tengamos estos pacientes con alguna sintomatología asociada, como esta tos crónica por más de 2 semanas, se haga el diagnóstico laboratorial diferencial y con ello cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Entonces, todo el personal de salud se encuentra en apronte en este momento y esperemos pues que no pase a mayores como lo que ha ocurrido el año pasado, donde no lamentamos ningún fallecimiento por esta enfermedad que es 100% prevenible. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por toda la información y por su tiempo. Segura que lo vamos a citar en otras oportunidades. El agradecido soy yo y es otra oportunidad. Gracias. Ahí conversábamos con el doctor epidemiólogo Yersin Mamani, que nos estaba dando más información con respecto a la enfermedad de la tosferina. Esto a propósito del primer caso que se ha reportado en nuestro departamento de Cochabamba. Un bebé de 2 meses, el lactante, es el afectado. Sin embargo, se estaban realizando las investigaciones para cortar la cadena de transmisión. Vamos a ir ampliando esta información y lo vamos a hacer a través de nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Yo soy Laura Bustillo. Buenas noches. Obligaciones del generador distribuido. Autoproducción con generación distribuida. Orientado a empresas que tienen consumo de energía eléctrica de gran tamaño, habilitada para la categoría industrial, transporte masivo o que preste servicios básicos, que buscan disminuir sus costos en energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente el Decreto Supremo 4477 y modificado mediante el Decreto 5167 que autoriza proyectos de generación distribuida. Medición de la autoproducción con generación distribuida. La medición de energía eléctrica generada por el autoproductor con generación distribuida será realizada por el distribuidor en el lugar de instalación del sistema de generación distribuida o en los puntos de inyección y retiro remoto con medidores que tengan la misma clase. Los sistemas de medición y equipos asociados, conexión, adecuación y otros accesorios deberán ser adquiridos por cuenta y costo del autoproductor con generación distribuida. Retribución para la autoproducción con generación distribuida. La energía inyectada en uno o varios puntos de la red de distribución y retirada en puntos distintos por el autoproductor de generación distribuida será compensada considerando los siguientes criterios. Retribución por uso de red de distribución. Cantidad de energía inyectada de forma remota. Cantidad de energía retirada de forma remota. Bloques horarios para la inyección y retiro remoto. Balance de energía. Disponibilidad y capacidad de la red de distribución. Permite abastecerse de energía limpia y retribuir los excedentes de energía al generador distribuido. Llegó el cemento número 1 del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con Cobos de Cemento más de medio siglo construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, Cobo Mix, Revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional.